Imagina poder aprender historia mientras ves una serie. Gratis y además en español. Pues deja de imaginar, porque de hecho existe. Hay una serie que te enseña historia que además es súper divertida, es gratis y para todos los públicos. Y en este vídeo te voy a contar qué serie es, cómo verla y qué capítulos representan a qué tema para lo que tengas que estudiar para tu próximo examen. Para empezar quiero hablar de qué serie es. La serie es El Ministerio del Tiempo. ¿Y de qué va a salir del Ministerio del Tiempo? Pues la premisa es súper sencilla. Resulta que hay un ministerio secreto en España que se dedica a que la historia de España siga como es, como la conocemos todos. Es básicamente la premisa de mejor malo conocido que bueno por conocer. Y entonces, ¿quién se dedica a esto? ¿Quién participa en este ministerio? Pues primero, encabezando el ministerio tenemos un subsecretario, que en este caso es Salvador Martí, junto a su mano derecha e izquierda, Irene Larra. Pero al pasado solo van algunas personas, y en este caso son los llamados agentes del ministerio. Y en la serie aparecen en concreto 3, pero durante las temporadas irán cambiando. En el ministerio tenemos a Amelia Folk, que es la líder del grupo, que es la primera universitaria en España, la primera mujer. Luego tenemos un soldado de los tercios españoles, que es Alonso de Entre Ríos. Y por último tenemos un enfermero del SAMUR, que es como la persona que representa a pues, la actualidad, que se llama Julián. Y como dato extra, sí, por si alguien es súper curioso, para el ministerio también trabaja uno de los mejores pintores españoles, Velázquez, que es muy gracioso, es un muy buen personaje. Entonces ya solo por eso recomiendo verlo, simplemente por ese dato. ¿Y cómo lo hacen? Pues en el ministerio tienen unas puertas, que son las que hacen que viajes al pasado, pero nunca al futuro, porque el futuro todavía no ha ocurrido. Y estas puertas en concreto solo puedes viajar a una fecha concreta y un año concreto, ni adelante ni atrás. Es como muy concreto. Es muy interesante de ver porque además ves a los personajes que igual lees en tus libros de historia y que nunca les habías puesto cara o los humanizas. Entonces eso hace que conectes mucho más con el tema, la historia, como meteros a la página web. Seguramente os deje por aquí un tutorial de cómo se hace. Pero es básicamente, entras en RTV, Ministerio del Tiempo, le das el primer link y te salen las 4 temporadas. Yo voy a hablar solo de 3 temporadas porque la cuarta no sé por qué no deja verla. Entonces no puedo hablar de la cuarta hasta que no aparezca. He hecho una tabla que la voy a dejar en la descripción para que te la descargues y así no tengas que venir todo el rato al vídeo a ver en plan, mira, tengo examen de Felipe II, ¿qué vídeo puedo ver? No, pues te la dejo aquí, te la descargas y eso. Ahora os voy a explicar algún capítulo relacionado con algún tema. Dejaré por aquí los títulos exactos y los capítulos exactos porque no me los sé de memoria. Yo simplemente voy a contar más o menos un poco de qué van para que te entre curiosidad y vayas a verlo. Todos estos capítulos puedes obviamente saltar a las partes donde salen los personajes históricos, pero yo recomiendo ver la serie entera porque la verdad es muy buena, tiene tramas muy buenas y muy serias y es genial. Vale, empezamos por uno de mis personajes favoritos de la historia de España y es Isabel la Católica, y es que aparece cuando ocurre un tema del Ministerio del Tiempo. Casi todos los reyes españoles conocen que las puertas existen, menos Fernando VII por obvias razones. Entonces hay un problema con el tema de las puertas, porque para viajar también necesitas un libro de las puertas, no sé qué. Esto es ya una subtrama. Entonces aparece Isabel, pues ella representada como lo hace, con quien habla, y hay un cameo súper chulo que recomiendo verlo. Si eres más del siglo XVIII o XIX, también aparece Napoleón, que es este que se titula El Monasterio del Tiempo porque es uno de los capítulos más graciosos que hay. O sea, yo os recomiendo verlo entero, aunque solo hayas visto un capítulo, ve ese porque es muy gracioso, que aparece el tema de la Guerra de Independencia, cuando se quedó en España, todo lo que ocurrió. Hay otro capítulo de la Guerra de Independencia, de hecho es el primero, pues a alguien le interesa el tema. Y eres más de Felipe II, aparece bastantes veces y de hecho hay uno que es el último de la segunda temporada, creo, que se llama Cambio en el Tiempo. Que la premisa es básicamente qué hubiese pasado si la Armada Invencible no hubiese sido derrotada por los ingleses. Y es muy interesante ver cómo cambiaría todo. O sea, yo recomiendo también ver ese capítulo. Que es más del siglo XX. Hay uno sobre la guerra civil, sobre todo sobre Guernica, el bombardeo de Guernica y cómo se vivió y luego qué pasó con el cuadro. También tenemos del siglo XX, y si te gusta más la historia global, habla sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo participó España. Se llama Tiempo de Espías, porque son interceptados por Alemania algunos de estos agentes y pues es como interesante de ver. También hay un extra que también lo ha aportado, que esto no son historia tal cual, pero son personajes famosos de la historia de España.
Hay un capítulo en el que sale Lope de Vega, bueno, Lope de Vega salen bastantes, Cervantes, hay uno sobre Tiempos de Pícaros, que es sobre Lazarillo de Tormes, hay uno sobre el Cid, o sea que también hay personajes fuera de lo común. Hay uno sobre Goya y la premisa está chula porque es como, ¿qué hubiese pasado si Goya no hubiese pintado la maja desnuda? O sea que está chula. Hay uno sobre, comparando como Cervantes y Shakespeare, así sabéis, hay un poco de beef entre ellos, pues es uno de los capítulos. También si os gusta la literatura y en la literatura siempre hay como gente que le gustan estos personajes y es Becker y Lorca. Aparecen los dos, Becker aparece en un capítulo y Lorca aparece en varios, muy interesante. Y el Lorca aparece en la residencia de estudiantes junto a Dalí y Buñuel. Más personajes así que puedo pensar. Si os gusta el tiempo de la conquista, podemos hablar de Tiempo de Conquista, en el que aparece Hernán Cortés durante la conquista de América, y otro que es Tiempo de Valientes, que habla sobre 1898 y Cuba, los últimos de Filipinas también. Entonces es como muy interesante de ver. Esos son como así los más importantes, pero lo que os digo, voy a dejar aquí la tabla donde podéis ver y podéis decir, vale, tengo un examen de, yo qué sé, la transición. Pues hay un capítulo que habla sobre qué hubiese pasado si Adolfo Suárez no se hubiese presentado. Pues vas, lo miras y por lo menos ya en tu cabeza ya tienes la idea. No digo que solo con esto se iba para probar, pero sí que es cierto que te da como una seguridad, un detrás, un saber que, oye, me voy a estudiar Isabel, pero ya sé cómo es Isabel, sé cómo piensa Isabel, o voy a estudiar la Guerra de Independencia. No sé, ¿de qué habla? Pues ya me acuerdo de Napoleón, me acuerdo de España, me acuerdo de Francia, y ya está, que en la vida todo suma, y si puedes mezclar historia con series, ya lo tienes hecho. Así que eso, a disfrutar.